los miércoles sobre salud integral. Hoy voy a estar platicando acerca de la vitamina D, la verdad que es una de mis vitaminas favoritas. Y espero que les guste la información que les voy a dar el día de hoy. Está preparada primero para explicar qué es una vitamina y después cuáles son las características de esta famosa vitamina D tan necesaria, por qué la necesitamos y cuáles son algunas de los elementos que pueden hacer que no absorbamos o produzcamos la vitamina D de manera adecuada. Primero quiero explicar qué son las vitaminas, que esto lo he mencionado en pláticas anteriores, pero es importante que lo platiquemos el día de hoy. Son sustancias indispensables para la asimilación de los macronutrientes y de otras funciones orgánicas. Si recordamos cuáles son los macronutrientes, son esos grupos alimenticios a partir de los cuales el cuerpo genera toda la energía y así podemos llevar a cabo la nutrición celular y todas nuestras actividades. Esos macronutrientes son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Así que estas sustancias no producen energía, pero sí nos ayudan a producir la del cuerpo a partir de los macronutrientes. No las sintetiza el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no las podemos producir por nosotros mismos. Entonces, las estamos buscando continuamente a través de la dieta. Necesitamos de su aportación dietética, es decir, están en la variedad de alimentos que podemos poner en nuestro plato. Ahí el cuerpo va a hacer uso de estas vitaminas. Como lo decía, no son fuente de energía, pero sí son indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no generan energía como los macronutrientes, que hacen posible toda la energía celular y la nutrición celular, pero estas se ven 100% involucradas en que esos macronutrientes puedan generar la energía. Hay 3 vitaminas que tienen cierta independencia de la dieta, pudiendo ser sintetizadas por el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay excepciones a la regla y que a pesar de que acabo de mencionar que nosotros no las producimos y que tenemos que buscarlas a través de la dieta, hay 3 vitaminas que no gozan de estas características. Son la vitamina D, que la sintetizamos a través de la piel y de la que voy a hablar el día de hoy. Otro ejemplo es la vitamina K, que lo hace mediante la acción de nuestra flora intestinal. Y la otra es la vitamina B3, que sintetiza nuestro hígado. Cada vez que ustedes a lo largo de esta presentación vean que lo sintetiza el hígado, o la palabra sintetizar, quiere decir que el cuerpo la va a generar, la va a producir a partir de ahí. Entonces, estas 3 vitaminas, la D, la vitamina K y la vitamina B3, son esa excepción a la regla. Sí la sintetiza el organismo, pero con ciertas particularidades de las que voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿cómo se clasifican las vitaminas? En primer lugar, si grasas, proteínas y carbohidratos son macronutrientes, quiere decir que hay unos micronutrientes. Todas las vitaminas pertenecen junto con los minerales al grupo de micronutrientes. Repito, ¿cuál es la característica fundamental? Que no generan la energía del cuerpo, pero participan en la generación de esa energía. Las podemos encontrar de 2 formas. Voy a poner la primera en su pantalla. Las hidrosolubles. Se disuelven en agua y no las almacena el cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, que se absorben mejor mediante un medio acuoso, que se disuelven en agua, pero que además necesitamos una ingesta diaria porque todos los días a través de la orina las eliminamos. Entonces, esto quiere decir que su ingesta no se almacena dentro de nosotros. ¿Cuál es la siguiente forma o la segunda forma de clasificar? La segunda forma, de clasificar es las liposolubles. Y aquí hay un ejemplo de esas que no almacena el cuerpo, como el complejo B o la vitamina C, que todos los días la estamos eliminando a través de la orina. Por otro lado están las liposolubles. Entonces son 2 tipos de clasificación de las vitaminas. Estas, por el contrario, se disuelven y se absorben mejor en grasa. Así que siempre para su metabolización, para su producción, necesitamos acompañarlas de un medio grasoso para que esto sea mucho más fácil para la vitamina. Estas sí se almacenan en el cuerpo. ¿En dónde? Pues especialmente en el hígado. Y los ejemplos son la A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K.
De la que vamos a hablar el día de hoy es de la vitamina D. Así que con lo que hemos visto hasta ahorita en estas diapositivas, podemos resumir que la vitamina D es una vitamina liposoluble que pertenece al grupo de los micronutrientes que no se absorben ni se disuelven bien si no es en grasa y que estas sí se almacenan en el cuerpo, especialmente en el hígado. ¿Qué es la vitamina D? Bueno, es una vitamina liposoluble esencial, pero también es considerada una precursora de las hormonas. Es más, hay varios autores que hablan de que esta vitamina, por la manera en la que tiene de comportarse dentro de nuestro organismo, es considerada muchas veces o por muchos autores como una hormona. Es esencial para la vida, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con la vitamina D y la vamos a encontrar en dos formas. En vitamina D2, que su nombre científico es ergocalciferol, o la vitamina D3, que la podemos encontrar como colecalciferol. Esto es importante que lo reconozcamos, que la vitamina D tiene dos maneras de clasificarse. Sus funciones son distintas, su manera de absorber es diferente y por lo tanto su fuente de vitamina D es diferente. Ahorita voy a explicar las diferencias. Primero me gustaría hacer énfasis en por qué incluso estamos hoy tratando solo una plática de la vitamina D y por qué la necesitamos, por qué la importancia de tratar la vitamina D. Es conocida como la vitamina de los huesos, así que ya se imaginarán por dónde va su relevancia. En pláticas anteriores comentamos el tema de la vitamina B12, tan importante por su participación en nuestros glóbulos rojos y blancos y en el fortalecimiento de nuestra médula. Bueno, pues la vitamina D le da ese aporte para unos huesos fuertes, que es básicamente lo que nos sostiene. Previene la pérdida de densidad ósea. Es muy importante a nivel físico y emocional. Los dos tipos de vitaminas que hemos tratado en estas pláticas, por un lado la B12, pero en esta ocasión la vitamina D es muy importante porque cumple dos funciones. Tiene la propiedad, esto es padrísimo de esta vitamina, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y protege el cerebro de la entrada de sustancias indebidas que afectan las funciones neurológicas. Entonces, si yo tuviera una manera de traducir qué hace a nivel emocional y a nivel neuronal la vitamina D3, perdón, la vitamina D, es como un sistema inmunológico que está protegiendo la barrera hematoencefálica de que crucen agentes patógenos que puedan dañar nuestras funciones neuronales. Así que trae un plus consigo, además de formar esta barrera de protección, evita la depresión, nos protege de la ansiedad e incluso síndromes del efecto autista. Se ha demostrado que a pesar de que el efecto autista es un síndrome que es atacado de multifactorial, es decir, que puede desencadenarlo muchas causas, la alimentación y un buen dosaje de vitamina D trae muchísimas mejorías en el niño o niña o en el adulto que esté presentando el síndrome autista. La función neuronal es mucho mejor con la vitamina D3, así que si se dan cuenta de las dos clasificaciones de la que estoy hablando que tiene esta relevancia, es la D3. Regula la multiplicación celular colaborando con la apoptosis. No sé si han escuchado este término, a mí me parece interesantísimo este mecanismo de defensa llamado apoptosis. En unas palabras muy sencillas de compartir con ustedes, la apoptosis es el crecimiento de células asesinas, por llamarlas de alguna manera, que de repente detectan que alguna de las células que tienen alrededor puede estar manifestando un comportamiento diferente al resto de las células. Entonces, en el primer mecanismo de defensa, nuestras células sanas se convierten en células asesinas y atacan a esas células que están detectando con un comportamiento anormal. Es como el primer mecanismo de defensa para la inflamación celular que es tan dañina y que puede desencadenar en padecimientos como el cáncer. Antes de que ocurra todo esto, hubo apoptosis, es decir, una célula asesina ataca a otra buscando el bien general. Entonces,
Cuando sucede este proceso y de alguna manera todos los días tenemos células que se están comportando de manera anormal, esto es un proceso normal del envejecimiento, del crecimiento. Entonces, la vitamina D colabora en la apoptosis, más bien regulando e interviniendo la multiplicación celular. Entonces, a mí me parece importantísimo que esté activando este mecanismo de defensa. Modula la inflamación cuando es necesaria y también la disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Lo he explicado en pláticas anteriores, pero creo que es importante retomarlo en esta porque me parece que también es un mecanismo importante, una función importante de la vitamina D3. Cuando nosotros nos inflamamos, es decir, voy a ponerlo con un ejemplo como si tuviéramos una lesión, a lo mejor practicando algún deporte, saltamos y nos doblamos el tobillo. Entonces ese tobillo comienza a ponerse morado y en unas cuantas horas va a estar completamente inflamado, lo que nos va a impedir que lo movamos o que lo utilicemos como lo solíamos utilizar, caminando, doblándolo, saltando, el uso que nosotros le demos a nuestra extremidad. Entonces, si está lastimada, la inflamación permite curación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una inflamación controlada y de alguna manera hecha consciente por nuestro cuerpo para que haya sanación, para que no movamos el tobillo y de esta manera venga la curación. Es una inflamación modulada, que no es la misma que ocurre con una inflamación a nivel celular que nos habla de algún padecimiento que se está gestando. Entonces, modula la inflamación cuando es necesaria. ¿Cuándo es necesaria? En ejemplos como este, cuando tenemos una lesión, cuando nos fracturamos algún hueso, cuando nos quemamos, cuando nos raspamos, cuando hay que activar un mecanismo de defensa para dejar descansar esa parte. Ahí viene la inflamación que va a desencadenar autocuración. Entonces la vitamina D tiene que ver con esa inflamación que nos avisa de que hay que dejar de mover esa parte que fue lesionada para que se cure, pero también la disminuye cuando no es necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy abusando de mis malos hábitos alimenticios, cuando consumo café, cuando fumo, cuando consumo alcohol en exceso, cuando hay un conjunto de hábitos que pueden mermar mi salud, primero va a empezar una inflamación crónica, mucho antes de ser diabetes, mucho antes de ser cáncer, mucho antes de ser hipertensión. Va a haber una inflamación ahí silenciosa que de pronto no se va a poder controlar. Pero cuando el proceso está tratando de controlarse antes de desembocar en un padecimiento, ahí interviene la vitamina D3. Por otro lado, también tiene otro beneficio en las personas con diabetes, porque mejoran la resistencia a la insulina y los niveles de glucosa empiezan a bajar cuando hay una buena ingesta o una buena producción de vitamina D3. Por eso, ahorita voy a explicar por qué refiero al término producción. Cuando hay problemas de obesidad, la vitamina D ayuda a regular la leptina. ¿Qué es la leptina? Es una hormona digestiva que se produce para indicarnos cuando estamos saciados. Y esta hormona puede ser manipulada por muchos factores, incluso es manipulada por aditivos químicos como el glutamato monosódico que está presente en tantos productos procesados. Lo que hace esta hormona es que cuando está trabajando de manera correcta, nos avisa cuando estamos saciados. Esto impide que comamos de más, que nos demos atracones, esto impide que entorpezcamos nuestra digestión por una alta cantidad de comida, esto impide también que nosotros tengamos problemas digestivos como inflamación, estreñimiento o diarrea. Es una hormona que modula la cantidad de comida y que nos hace sentir saciados. Cuando trabaja bien, sabemos cuándo parar. Cuando está completamente desequilibrada, generalmente no sabemos cuándo parar y generalmente está manipulada. Entonces, cuando hay problemas de obesidad, es muy probable que la hormona leptina no esté trabajando bien y ahí la vitamina D3 hace mucho de su trabajo regulando esta hormona. Pero también incrementa la fertilidad. Este también es como un beneficio y protege al bebé e interviene en la transcripción de genes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, comienza la unión de cadena genética de nuestro ADN combinado con el papá y la mamá. Y entonces, la aportación genética que cada uno hace se va a copiar para dar lugar a un nuevo ser humano con su propia cadena de genes. ¿Lo que quiere decir? Que la de mamá no se va a pasar completa y la de papá tampoco, sino que en conjunto, en combinación, darán
vida a un nuevo ser humano con sus propias características genéticas. Entonces, esta parte tan importante que se lleva a cabo en el primer trimestre de embarazo se llama transcripción de genes y se van a copiar. ¿Y qué vitaminas tienen que ver con que esta fotocopiadora, dicho en una manera muy coloquial, esta fotocopiadora trabaje perfectamente? Pues tiene que ver el ácido fólico y la vitamina D. Si la mamá está con una buena vitamina D y con una buena cantidad de ácido fólico, logrará de manera más segura esa transcripción de genes. Apoya la fuerza muscular, así que no solamente apoya al tejido, a la masa ósea, sino que al tejido de soporte más importante, que son los músculos. Y ahora viene la parte importante. ¿Cómo genero la vitamina D? ¿De dónde viene? ¿Por qué esta vitamina D es la excepción a la regla y yo sí puedo sintetizarla? Bueno, tiene una importante relación con el colesterol. El colesterol tan satanizado, del que se ha hablado tan mal y del que poca información importante tenemos de él, es un nutriente esencial. No podríamos básicamente hacer funciones cerebrales si no tuviéramos un buen aporte de colesterol. Entonces, regula las funciones de las neuronas y desempeña un papel importantísimo como un estructurador de las membranas celulares. Las membranas celulares son esa última capita de nuestras células. Es el principal precursor de sustancias que nutren al cerebro, como la vitamina D. Por eso es importante considerar que nuestro cerebro opera muy bien con un buen aporte y una buena ingesta de las grasas correctas. A partir del colesterol y el sol de nuestro organismo, vamos a generar la vitamina D. Así que se puede sintetizar a partir de este nutriente llamado colesterol. Esta parte de la presentación que les voy a compartir el día de hoy me llamó la atención cuando estaba investigando sobre la vitamina D y no quise dejar de compartirlos. Un poquito de la historia de la vitamina D y de cómo fue posible a través de este micronutriente que hoy estemos aquí y que tengamos este desarrollo como seres humanos. La presencia de la vitamina D tiene más de 750 millones de años y se descubrió por fósiles que la primera presencia de vitamina D fue en un fitoplancton y permitió que hubiera desarrollo óseo. Y no podríamos entonces tener huesos sin esta vitamina. La falta de vitamina D se asocia a uno de los factores por los cuales se extinguieron los dinosaurios. A falta de luz solar en los huesos, no podían fijar la vitamina D y por lo tanto fue uno de los elementos a los cuales se les asocia su extinción. Las primeras tribus vivían mucho tiempo en el sol. Todos conocemos que eran nómadas antes de que se descubriera la agricultura. Y entonces la estructura ósea se iba fortaleciendo cada vez más porque se generaba la vitamina D a partir de la ingesta, de la toma de sol. Al empezar a migrar, los cuerpos comenzaron a encorvarse por falta de calidad de luz solar. Esto quiere decir que mientras más se alejaban del ecuador, del centro, donde el sol cae de manera directa e importante, a diferencia de cómo cae en los polos, entonces hubo un cambio óseo, una modificación a falta de vitamina D. Los primeros sedentarios empezaron a cubrir la carencia de vitamina D en sus huesos cuando incluyeron la proteína animal, principalmente el pescado, porque la comían a partir de que ellos la generaban. Entonces, la piel de los que viven alrededor del ecuador, es decir, más al centro, tienen más melanina, a diferencia de los que viven más alejados, que tienen la piel más clara. Entonces, mientras más estemos lejos de donde cae el sol con esta fuerza, la piel se va a ir aclarando. Y esto tiene una razón, ahora lo voy a platicar. Con la revolución industrial hubo un crecimiento de raquitismo, que el raquitismo es una enfermedad de los huesos que causa su reblandecimiento, pérdida de masa ósea. Y la gente abandonó el campo y dejó de exponerse al sol. Entonces fue la primera migración de los seres humanos hacia una fábrica, hacia estar encerrados, hacia dejar de recibir directamente los rayos del sol. ¿Cómo puedo saber que me falta vitamina D? Lo más probable es que no tenga síntomas, solo se presenta el padecimiento. Entonces, esto es preocupante y debes de considerar hacerte estudios para ver tus niveles de vitamina D.
¿En qué padecimientos puede desembocar? Ahí los pueden ver en su pantalla, en fibromialgia, psoriasis, osteoartritis, la famosa artritis reumatoide, esclerosis múltiple, hipertensión. Su deficiencia produce osteomalacia, que son huesos débiles y obviamente dolor. Cansancio, debilidad muscular, fracturas, delgadez, achicamiento, esto también es muy notorio en personas de la tercera edad, pérdida de densidad ósea. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos encontrar la vitamina D? La vitamina D2, esa de la que les hablé en las primeras diapositivas, que es una de las clasificaciones, se conoce como ergocalciferol. La encontramos en ciertos alimentos vegetales y de origen animal, como el huevo, el hígado y la mantequilla. Ahora, yo no recomiendo la mantequilla porque no recomiendo los lácteos, por la presencia de lactosa y de caseína, que son el azúcar de la leche y la proteína de la leche, simplemente porque somos intolerantes. Lo que yo sugiero es consumir el ghee. El ghee es una mantequilla clarificada que permite, a partir de un proceso de refinamiento, que se extraiga la caseína, se le quite la lactosa y entonces sí queda pura vitamina D con ese saborcito rico y también es muy buena para ser un aporte de vitamina D2. También están en los champiñones, en el germen de trigo. Y ahora voy con la D3, que es la más importante. Y esa se le conoce como colecalciferol. ¿En dónde voy a encontrarla? Bueno, la fuente número 1 de obtención de esta vitamina D es el sol, porque recuerda que yo la puedo generar a partir del conjunto de todas las grasas que consumo. Entonces, sí hay un aporte de dieta, pero la fuente número 1 sigue siendo el sol, porque la vitamina D3 es una excepción a la regla en su clasificación. Esta vitamina sí la podemos sintetizar, pero no hay manera de que se sintetice si no tomo el sol. La enzima 7 reductasa, así se llama esta enzima, que recuerden que una enzima es un acelerador de procesos, metaboliza y acelera la producción del colesterol. Se llama dihidrocolesterol en nuestra piel. Así que, ¿por qué el rayo de sol lo activa? Porque ese colesterol que fue metabolizado por esta enzima está en mi piel y se va a convertir en la D3, pero no está activada. Ahí está, pero digamos que está dormida. ¿Qué la activa? Los rayos del sol. Este tipo de previtamina B que está ahí va a viajar a través del torrente sanguíneo a dos lugares. Primero se va a ir al tejido graso y en segundo lugar va a ir al hígado para convertirse en hidroxivitamina D, calcitrol. De ahí el calcio, calcitrol, que finalmente ayuda a regular todo el metabolismo del calcio para que entonces pueda absorberse adecuadamente. Como siempre, el cuerpo es perfecto, maravilloso, un trabajo en equipo fenomenal, donde cada uno de los elementos tiene todo que ver. Entonces, digamos que ahí está disponible en mi piel esa vitamina dormida, el sol la activa, toma dos rutas, una hacia mi tejido graso, porque al final es grasa y entonces está siendo fuente de energía, y la otra va al hígado que le va a dar el toque final para que pueda ser absorbido por los huesos. Esa vitamina D que activó el sol y que impulsó el sol hasta el hígado, no sirve de alimento para mis huesos. El hígado, que es tan perfecto y maravilloso, recibe esa previtamina, le pone lo suyo, sus enzimas, y entonces lo deja listo para que el hueso lo pueda absorber. La segunda fuente de obtención es la dieta, pero aún así requiere del sol para su activación. Entonces hay alimentos funcionales que me pueden ayudar para tener este aporte de grasa que están adicionados, pero esto implica comer alimentos procesados. Entonces, para mí, mi sugerencia, la fuente natural es mucho mejor. Esos pescados, el huevo, el ghee, eso es lo que me da ese aporte. Y recuerda que eso no es nada, eso no significa que hay vitamina D, eso simplemente va a poner la previtamina en mi piel y el sol va a venir a hacer el resto, con el hígado al final. Pero también hay suplementos y estos claro que los recomiendo una vez que te hayas hecho estudios y confirmes que no tienes buen dosaje de vitamina D. Se consume cuando hay severa deficiencia, pero es necesario a veces suplementar. ¿Cómo puedo obtener mi vitamina D de manera correcta? En primer lugar, no olvidar que estamos hechos para recibir el sol.
está en nuestro ADN, no podemos prescindir de él. La vida se generó a partir de los rayos del sol. La vida se perdió a partir de la ausencia de rayos del sol. Entonces, no podemos, por más ocupados que estemos, no podemos echar en saco roto que esa vitamina no se va a generar y podemos tenerla ahí. Y puede ser una gran ingesta a través de nuestra comida de vitamina, pero si no la activo con el sol, no hay manera de que llegue a los huesos. Muchas enfermedades degenerativas son en gran medida por la falta de exposición al sol. El sol te da muchas bondades y entre ellas es la activación de esta vitamina y otra es que relaja tu sistema nervioso central. Entonces, en este tiempo donde nos hemos visto por situaciones de salud y la pandemia, nos hemos visto obligados a pasar más tiempo en casa, hay tendencia a la depresión, porque no salimos a tomar el sol, porque no activamos la vitamina que hay en nuestra piel y no relajamos el sistema nervioso a través de exponernos al sol. Se ha demostrado científicamente que el melanoma, esto lo comento en esta plática para que no tengas miedo, porque tampoco se trata de salir a exponerte media hora tirado al sol, sino hacerlo con las debidas consideraciones que ahora te voy a compartir. Pero el melanoma no está relacionado con el sol, incluso nos brinda protección. Y se han encontrado pacientes que presentan melanomas justo en áreas que no han sido expuestas al sol, como piernas o espalda o abdomen, y se atribuye el desarrollo de este tipo de cáncer a factores genéticos más que a la exposición al sol. ¿Cómo se debe tomar? Hay que exponernos de manera directa, como lo ven ahí en su pantalla, sin bloqueador, sin mangas, sin gorra y sin playeras de cuello alto. Voy a buscar que me den el rostro, en el escote, en los brazos y en piernas, donde puedo tener mayor concentración de esta previtamina. El bloqueador solar impide entre un 90 y 95% la síntesis de vitamina D. Yo sé que es la recomendación número 1 de dermatólogos y de cosmiatras, porque ahora le tememos a las manchas, al envejecimiento, a las arrugas y bueno, todo se lo atribuimos al sol. Pero repito, no vamos a atendernos al sol, no vamos a buscar un bronceado, no vamos a buscar una quemadura, lo vamos a hacer de manera inteligente, sin estar detrás de un cristal, sin bloqueador y solamente por un lapso de 5 a 15 minutos todos los días lo que aguantes. Yo de manera personal lo hago 5 minutos nada más, porque también me gusta cuidar la piel y porque considero que es un buen tiempo de exposición directa, sin bloqueador, que le dé a mis brazos, que le dé a mis piernas, que me dé en el escote, en el cuello y que la tome directamente en el sol y ya, listo. Puedo entrar a la casa, puedo colocar mi bloqueador, puedo colocar lo que suelo utilizar, ya puedo salir a la calle después de eso con lentes, con gorra, con bloqueador, pero sí recordando que si no me di ese espacio, entonces no me debo poner bloqueador y tomarlo el resto del día si es que salgo al súper, si es que salgo a hacer unas compras, si es que ya estoy empezando a trabajar, pero que yo lo reciba, relaja mi sistema nervioso y es el precursor de la sintetización de esta vitamina. Un adulto va a producir un nanogramo por centímetro cuadrado de piel expuesta al sol y se va a convertir en el precursor de esta importante vitamina. Exceso de luz solar no produce exceso de vitamina D. Entonces, por eso repito, pueden ser 5 a 15 minutos lo que tú soportes. Hay gente que le encanta y soporta el sol. Más de 15 no lo recomiendo y menos de 5 tampoco. Entonces, no va a haber más ni va a haber exceso, se va a producir la adecuada. ¿Qué errores puedo cometer para interferir en la absorción? Si tomo medicamentos, es muy probable que esté inhibiendo, y esto es en general con todas las vitaminas, ¿no? Estar tomando medicamentos como antibióticos inhiben la absorción. Obviamente, evitar el sol inhibe completamente la absorción. El uso indiscriminado de antibióticos. La melanina, que es el pigmento de nuestra piel. Una persona de piel blanca requiere menos tiempo que una persona de piel oscura. Entonces, ustedes consideren qué color, qué tesitura tienen, porque si nosotros somos blancos, entonces necesitamos menos. Y esto también es algo increíble de la naturaleza. Si somos morenos, necesitamos más. Y la intensidad de la luz solar, lo recomendado es que sea entre 10 a.m. y 3 p.m. Escoge 5, 10 minutitos entre ese horario y toma el sol directamente. Después de las 3 no va a haber la misma, no se va a lograr la misma absorción o metabolización. Entonces, este es el horario recomendado. Algunas personas suelen preguntarme en las pláticas, ¿por qué las personas blancas
necesitan menos tiempo. Bueno, esto también es una coordinación increíble con la naturaleza. Por lo general, las personas de pieles blancas son descendientes o incluso viven en lugares donde no hay gran cantidad de luz solar. Esto quiere decir más alejados del Ecuador, más alejados del centro, donde nos puede caer más duro la luz del sol. Entonces, esas personas blancas tienen menos melanina con la intención de que en la primera oportunidad de que caiga el rayo del sol se genere la vitamina D. Entonces, esto es increíble, es una coordinación con la naturaleza. Por lo tanto, si soy más blanca, quiere decir que esporádicamente sale el sol, porque vivo en una región donde salía poco el sol, o desciendo de personas que vivían en regiones con poco sol. Esto quiere decir que a la primera oportunidad que haya, mi piel inmediatamente la absorbe y necesito menos. ¿Qué pasa con los que somos morenos y vivimos en el centro, más pegados al Ecuador? Pues que la luz solar está afortunadamente a nuestra disposición, fuerte y todo, casi todo el año. Por lo tanto, la melanina es una protección para que yo no me queme, no me broncee, no me lastime. Y entonces aguanto mayor exposición al sol y por lo tanto puedo tomar más tiempo el sol para generar vitamina D. Otro factor que puede intervenir es la estación del año, porque la vitamina D varía dependiendo de la intensidad de la luz solar. Entonces es muy probable que aunque vivamos cerca del Ecuador o vivamos cerca de los polos, es muy probable que con las estaciones del año y la luz del sol por su posición vaya variando, también varíe mi cantidad de vitamina D. También tiene que ver mucho la ubicación, esto ya lo explicaba. Quienes están más lejos y viven en los polos, esos son los que por lo general necesitan suplementación. Pasar tiempo en interiores, esta yo considero que es el peor peligro y el peor motivo por el que la gente en este año ha tenido peor absorción o muy baja cantidad de vitamina D en su organismo, es porque estamos pasando mucho tiempo en los interiores. Ahí no hay síntesis de vitamina D. Entonces yo te recomiendo que si eres mamá o si estás trabajando desde casa, te des a la tarea de poner tu alarma y salir 5 minutos a la calle y permitir que te dé el sol, esto con toda la intención de que haya generación de vitamina D. La dieta basada totalmente en plantas, ¿a qué me refiero? A veganos o a vegetarianos muy estrictos, impide también la absorción de vitamina D. Entonces, por lo general, dieta basada en plantas son personas que tienen que suplementarse. La obesidad, este es un factor importantísimo de inhibición. Corre riesgo la persona con problemas de sobrepeso para producir la vitamina D. Ahora, ¿cómo actúa? Pues como lo mencionaba hace unos minutos, regula la transcripción de genes, entonces todo el tiempo está presente en información genética, pero no porque no porque vaya a ser mamá. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Podemos inferir entonces que la cuarentena traerá problemas por la falta de contacto con el sol en el encierro. Yo creo que la cuarentena ha traído un conjunto de, no sé si llamarlo problemas, pero es un conjunto de elementos que sí ha mermado nuestra salud. Por lo general, y lo estoy viendo con asesorados que se acercan para que les haga su plan de alimentación, estoy viendo déficit de vitamina D porque muchas personas están pasando tiempo encerrados y también porque no hay este factor de contacto con el exterior que nos permita relajarnos. Entonces, muchas personas se están estresando. Creo que la cuarentena ha sido un cambio impresionante para todos, en donde hemos tenido que explorar nuestra capacidad de adaptación, pero sí, desde mi punto de vista, la cuarentena, el encierro, el estrés, la incertidumbre de lo que pueda pasar, el poco contacto con la naturaleza y el poco contacto con los demás seres humanos, nuestros familiares, nuestros amigos, el poco contacto que tenemos, el aislamiento en sí ha ocasionado, desde mi punto de vista, que sí se merme la producción y la metabolización de vitaminas. Uno de los elementos de las células es el núcleo. Esto me parece importante decirlo porque la vitamina D ahí va a ser una labor importantísima. Cuando el organismo necesita algo, es decir, va a necesitar realizar algún tipo de actividad, va a realizar una función, en este caso voy a poner el ejemplo de producir proteínas, entonces la célula recibe un impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Es una instrucción
de que se requiere una proteína en específico. No sé, tal vez voy a digerir un tipo de alimento, tal vez voy a metabolizar un tipo de vitamina, lo que la célula de repente diga, necesito tal información para llevar a cabo este proceso. Entonces vamos a imaginarnos que dentro del núcleo hay una biblioteca. Así es como se me hizo más fácil aprenderlo y así me gusta compartirlo. Entonces vamos a pensar que ahí dentro del núcleo hay una biblioteca donde están todas las instrucciones, es decir, todos los recetarios de cómo voy a llevar a cabo funciones. Voy a poner un ejemplo. Voy a digerir una proteína pesada o voy a preparar mi cuerpo para hacer ejercicio. Entonces necesito toda esta información que está contenida ahí en el núcleo de mi célula. ¿Qué es lo que hace la vitamina D? Pues la vitamina D favorece que rápidamente mi célula encuentre el recetario para llevar a cabo esa función. Y entonces obtiene una copia del gen y se obtienen las instrucciones para producir lo que el proceso requiere. Espero haber sido clara con esto porque es muy importante. Esta es la manera en la que regula la transcripción de genes. De manera muy simple, tengo ahí mi recetario contenido en el núcleo, mi recetario de todas las funciones de mi cuerpo. Entonces, en el momento en el que alguna función se requiera llevar a cabo, ya sea metabolizar carbohidratos, metabolizar lo que sea, tener un sueño reparador, producir hormonas del embarazo, la función que llevemos a cabo, la vitamina D es la encargada de ir a facilitarle a la célula que encuentre el recetario para llevar a cabo esa función. Ahora, ese recetario no se puede extraer de la biblioteca. Ese recetario tiene que estar ahí disponible para cualquier otra función. Entonces se lleva a cabo una copia de ese recetario, que es una copia de genes. Lo que hace la vitamina D, digámoslo de manera muy simple, es sacar esa copia, facilitar que se saque la copia, se envía a la célula y la célula sigue ese conjunto de instrucciones y lleva a cabo las funciones. Entonces, cada cosa que ocurre dentro de mí tiene que irse a consultar a ese recetario, a esa biblioteca que está en el núcleo de mis células. Y cada cosa que necesito hacer, cada función, cada actividad celular, necesita una copia de ese gen, una copia de ese recetario, porque yo no puedo dejar mi biblioteca vacía. Y en esa copia interviene la vitamina D. Entonces, todo esto ya lo expliqué, llega el impulso a la célula, la proteína que se requiere es la que favorece la asimilación de calcio. En este momento estoy poniendo aquí el ejemplo de qué hace la vitamina D. Pues saca el calcio que va a ir a fijarse a las células. Y se buscan las instrucciones para producirla. Entonces, hablo de este recetario. La vitamina D estimula la producción de proteínas, facilita la búsqueda de la receta y obtiene las instrucciones para tener la proteína que producirá, fijará y regenerará el calcio de los huesos. Este es un ejemplo específico, pero bueno, esto puede suceder con cualquier función dentro de mi cuerpo. ¿Alguien tiene alguna duda? Nuestros genes tienen más de 3,000 receptores de vitamina D. ¿Qué quiere decir? Están esperando ahí al fotocopiador, por ponerle un nombre a la vitamina D. Están ahí esperando que alguien los necesite, este conjunto de instrucciones. Y todo nuestro cuerpo tiene receptores de vitamina D. Está involucrada en todas las funciones metabólicas del cuerpo, desde el cerebro hasta la punta de los pies. Así que ustedes compártanme si no tiene relevancia que tengamos buenos niveles de vitamina D. La vitamina D y las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Ocurre cuando el sistema inmunológico se vuelve en mi contra, así de sencillo, y me está atacando. Diabetes tipo 1, las células atacan al páncreas y evitan la producción correcta de insulina y pues por lo tanto no hay manera de que pueda metabolizar la glucosa porque yo misma a través de mi sistema inmunológico estoy atacando a mi páncreas. La artritis reumatoide es otro ejemplo. Entonces, el sistema inmunológico ataca células de huesos y cartílagos. La esclerosis múltiple, por ejemplo, el sistema inmunológico ataca mis células nerviosas. Entonces, la vitamina D activa células del sistema inmunológico y brinda protección contra enfermedades autoinmunes, interviniendo, y vuelvo al ejemplo anterior, y corrigiendo la transcripción de genes. Entonces, es verdaderamente, desde mi punto de vista, es una maravilla, porque si de repente por ahí una función está equivocada, ¿cuál sería una función equivocada? Pues obviamente una enfermedad autoinmune. Imagínense ustedes que yo misma estoy atacando mis células nerviosas y tengo esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un error
en ese recetario, se copiaron mal los genes del recetario que saqué de mi núcleo celular. Entonces, ¿qué hace? Interviene ahí la vitamina D y corrige esa fotocopia que se sacó y se hace de mejor manera la función. Reduce la proteína C reactiva, que esta es una proteína que nos indica que hay inflamación. ¿Cómo saber si tengo deficiencia? Estos son muy leves porque decía que es muy difícil que se presente síntomas de deficiencia. Generalmente se presenta el padecimiento. Entonces, leve, puedo tener siempre mucho sueño, dolor de cabeza, diarreas frecuentes, me puedo sentir muy triste, dolor en las articulaciones. Ahora voy con los hombres. Depresión, problemas en pulmones, hígado, obesidad, osteoporosis. Y síntomas de deficiencia en mujeres. Tuberculosis, esto ya no es leve, esto ya es una deficiencia importante. Asma, mala absorción de nutrientes, osteoporosis, osteomalacia, artritis, daño renal, debilidad muscular. Síntomas de deficiencia en niños. Asma, masa ósea reducida y obviamente el raquitismo, que es una debilidad de los huesos en etapas cruciales del crecimiento. Estudios de laboratorio, porque entonces, ¿cómo puedo conocer? Si de momento no presento síntomas, es importante que aún así te hagas los estudios de laboratorio. Es un estudio en sangre y lo debes pedir de la siguiente manera. Se pide una concentración plasmática de vitamina D, hidroxi 25OH. Así es como debes pedirla. Debes de ir en ayunas y los niveles deben ser superiores a 60 unidades. Si salen por debajo, es necesario suplementar. ¿Cómo lo hago? Toma el sol. Y te sugiero que si tus niveles son bajos, consultes a un profesional de la salud y suplementes en aceite. ¿Por qué en aceite? Porque recuerda que esta es una vitamina liposoluble y por lo tanto su absorción, conservación y metabolización es mejor si va acompañada de aceite. Yo sugiero que la consumas acompañada de aceite de oliva. Dosis de 5,000 unidades. Ahora, no es que tú vayas a acompañar la vitamina con aceite de oliva, simplemente que si el suplemento es bueno y de verdad se trata de vitamina D, va a venir disuelta en aceite. Dosis de 5,000 unidades es lo que necesitamos para regular y tomar 1 a 2 meses hasta alcanzar niveles normales. Es decir, que de 1 a 2 meses te suplementes y repitas estudios de laboratorio. Combinada con vitamina K y magnesio funciona mejor, así que ¿cuáles son las recomendaciones? Que cuando estés suplementándote, si es que lo requieres, lo acompañes de verduras de color verde, chucrut, que son los probióticos, que hablamos la plática pasada, el kimchi, obviamente mucho brócoli y mucho kale. Pues con esto termino la plática de hoy. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la puedo leer. Y si no, les agradezco que se hayan conectado como cada miércoles y nos vemos la siguiente semana. Muy